¿Alguna vez te has preguntado cómo una mujer en la antigua China logró pasar de ser una simple concubina a ser la única gobernante de uno de los imperios más grandes del mundo? La historia de Wu Zetian no solo es extraordinaria, sino también profundamente inquietante. Una mujer que desafió todas las probabilidades, manipuló las estructuras de poder y reclamó un trono que se pensaba inalcanzable para una mujer. La vida de Wu Zetian sigue siendo uno de los capítulos más enigmáticos y controvertidos de la historia. Pero, ¿qué fue lo que impulsó a esta mujer a hacer lo que hizo? ¿Fue pura ambición? ¿Un deseo de venganza? ¿O algo aún más oscuro acechando detrás de cada uno de sus movimientos? Wu Zetian, nacida en el año 624 después de Cristo, surgió en una época de la historia china en la que la dinastía Tang florecía. El periodo Tang fue uno de los momentos más prósperos y culturalmente vibrantes en la larga historia de China, conocido por sus avances en las artes, la literatura y el desarrollo del comercio. Sin embargo, aunque la dinastía era próspera, también estaba plagada de intrigas, luchas de poder y traiciones. Para la mayoría de las mujeres de esa época, su rol en la sociedad se limitaba al ámbito privado, confinadas a las responsabilidades del hogar y la tarea de tener herederos. Pocas podían esperar subir al centro de atención y comandar el poder que Wu Zetian eventualmente alcanzaría. La vida temprana de Wu Zetian podría parecer que sigue el camino esperado para una mujer nacida en una familia académica. Su padre, un hombre bien educado, era una figura influyente, y ella creció en un hogar relativamente estable. Pero la historia nunca estuvo destinada a seguir el guión para Wu Zetian. No pasó mucho tiempo antes de que su belleza e inteligencia llamaran la atención del emperador Taizong, el segundo emperador de la dinastía Tang. Sin embargo, su camino hacia el poder no fue fácil. En el mundo de la concubinía china, las mujeres generalmente estaban a merced de los caprichos de los emperadores. No eran agentes empoderadas de su propio destino. Pero lo que hace tan notable el ascenso de Wu Zetian es que no se conformó con ser solo una concubina más. Tras la muerte del emperador Taizong, su hijo, el emperador Gaozong, ascendió al trono, y Wu Zetian ingresó al palacio imperial para convertirse en una de sus muchas concubinas. En un imperio donde las mujeres a menudo eran vistas como propiedad, Wu Zetian logró desafiar las probabilidades. No se limitó a acomodarse en su rol como concubina. En su lugar, fijó su mirada en algo mucho más grande. Quería gobernar. A diferencia de la mayoría de las mujeres en el harén, que buscaban mantener el favor del emperador, Wu Zetian reconoció que el verdadero poder radicaba en la capacidad de controlar a los hombres a su alrededor, y no le era ajeno usar la manipulación, la estrategia y los riesgos calculados. A medida que navegaba por el peligroso mundo de la política palaciega, los instintos de supervivencia de Wu Zetian entraron en acción. El palacio, lleno de rivales intrigantes, era el campo de pruebas definitivo. Para ascender por encima de las demás concubinas, tuvo que jugar un juego peligroso. No se mostró reacia a usar todas las herramientas a su disposición, desde los halagos hasta la crueldad. Sin embargo, su arma más poderosa no era su belleza, sino su mente. Wu Zetian era astuta, calculadora y no temía lo que los demás pensaran de ella. Se dio cuenta, desde temprano, de que para asegurar su lugar en la corte necesitaba capturar el corazón del emperador, no solo su cuerpo. El punto de inflexión en la búsqueda de poder de Wu Zetian llegó cuando manipuló su camino hacia el círculo más íntimo del emperador. A pesar de ser una concubina, se destacó entre las demás. Su aguda inteligencia
y astucia la convirtieron en un activo en la corte imperial, y no pasó mucho tiempo antes de que ganara su favor. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de desafíos. No solo luchaba contra otras concubinas, sino también contra los poderosos funcionarios masculinos que veían a las mujeres en el harén como simples peones en el juego político. Pero lo que distinguió a Wu Zetian fue su capacidad para jugar el juego largo, comprendiendo la dinámica de la corte de una manera que pocos otros lograban. Para cuando se convirtió en una figura destacada en el harén imperial, Wu Zetian ya había comenzado a manipular las estructuras políticas dentro de la dinastía Tang. Su influencia crecía de manera constante y pronto se había posicionado como una fuerza a tener en cuenta. Pero esto era solo el comienzo. Wu Zetian no se conformaba con ser una simple concubina o incluso la principal compañera del emperador. Sus ambiciones llegaban mucho más lejos. Quería poder, y no cualquier poder, sino el poder absoluto. A lo largo de los años, Wu Zetian comenzó a eliminar a aquellos que se interponían en su camino. A medida que ascendía, no dudó en usar cualquier maniobra política, incluida la traición y la manipulación, para asegurar su posición. Para cuando el emperador Gaozong cayó gravemente enfermo, Wu Zetian ya se había posicionado como la gobernante de facto de China. Incluso, cuando el emperador seguía vivo, ya no estaba en posición de desafiarla. Su agudeza política le permitió consolidar el poder de una manera que pocos otros habrían podido lograr. Pero ¿qué hizo que el ascenso de Wu Zetian fuera tan despiadado? ¿Por qué llegó a extremos tan extremos para apoderarse del control? ¿Era simplemente una mujer ambiciosa que quería poder por el poder en sí mismo? ¿O había algo más profundo, algo más oscuro que impulsaba sus acciones? La verdad puede ser más complicada de lo que imaginamos. A medida que Wu Zetian consolidaba su poder, comenzó a enfrentar la oposición de las mismas personas a las que alguna vez había cortejado para obtener apoyo. Sus acciones despiadadas empezaron a sembrar el miedo en toda la corte, pero Wu Zetian no se intimidó fácilmente. Entendió que su único camino hacia el control total era eliminar a cualquiera que pudiera desafiar su reinado. Sus enemigos no solo incluían a los funcionarios y ministros de la corte, sino incluso a los más cercanos a ella, incluidos sus propios hijos. En uno de los giros más impactantes de su ascenso, se dice que orquestó la muerte de dos de sus propios hijos, aunque algunos historiadores dudan de la extensión de su implicación en sus muertes. Los rumores sobre sus acciones han perseguido su legado durante siglos. Uno de los aspectos más escalofriantes del reinado de Wu Zetian es la historia de su hijo mayor, Li Hong, quien alguna vez fue visto como el heredero al trono. Sin embargo, el despiadado deseo de Wu Zetian de retener el poder la llevó a desacreditar a su hijo, lo que eventualmente causó su muerte misteriosa. Algunos historiadores sugieren que Wu Zetian pudo haber jugado un papel directo en su muerte, viéndolo como una amenaza para su reinado. Pero, ¿fue este realmente el caso? Podría ser que Wu Zetian simplemente fuera una mujer que había aprendido a hacer lo que fuera necesario para proteger su posición, o había fuerzas más oscuras en la corte imperial que la llevaron a tomar tales extremos. A medida que continuamos profundizando en la vida y el legado de Wu Zetian, debemos preguntarnos si sus acciones fueron las de una tirana sedienta de poder o una mujer que tuvo que navegar en un mundo de intriga política donde la supervivencia a menudo significaba sacrificar la humanidad de uno. ¿Fue Wu Zetian simplemente una oportunista que ascendió al poder en un mundo donde rara vez se les daba a las mujeres la oportunidad de liderar? ¿O era algo más?
alguien que entendió las reglas brutales de supervivencia y decidió jugar según ellas para lograr su objetivo final. Su historia es compleja, llena de capas de ambición, traición y maniobras políticas despiadadas. Pero en su núcleo, la historia de Wu Zetian trata sobre el costo del poder y hasta qué punto estuvo dispuesta a llegar para conseguirlo. ¿Qué se necesita para destronar incluso a tus aliados más cercanos y reclamar el trono? Para Wu Zetian, la respuesta radicaba en una combinación de manipulación, estrategia calculada y pura despiadadez. Su ascenso al poder estuvo lejos de ser sencillo. Fue una serie de maniobras cuidadosamente ejecutadas que la vieron burlar, resistir y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin embargo, su ascenso despiadado no fue solo un resultado del oportunismo. También estuvo moldeado por su comprensión de la vulnerabilidad del emperador y el panorama político de la época. A medida que la posición de Wu Zetian en la corte se fortalecía, también lo hacía su ambición. Ya había ganado control sobre la corte del emperador al ganarse la confianza del emperador Gaozong, pero aún había un gran obstáculo en su camino: el hijo del emperador, el heredero legítimo al trono. En ese momento, el trono había pasado del emperador Taizong a su hijo, el emperador Gaozong, y a partir de allí, la sucesión parecía segura. Pero Wu Zetian no estaba interesada en ser solo una parte de la familia real. Ella quería estar en la cima. Su objetivo final no era simplemente ser una gobernante, sino reclamar un poder tan absoluto que nadie pudiera desafiarla. El proceso comenzó con la relación de Wu Zetian con el emperador Gaozong. Era un secreto, a voces, que Gaozong no solo había llegado a depender de ella, sino que estaba completamente cautivado por su inteligencia y astucia. Wu Zetian no era una concubina común, era una mujer que había aprendido el arte de la influencia desde temprana edad. Sus relaciones con los ministros del emperador, los funcionarios de la corte y los generales estaban cuidadosamente organizadas para garantizar su dominio. Al alinearse con los apoyos más influyentes del emperador, creó una red de lealtades que usaría a su favor. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, Wu Zetian enfrentó una feroz oposición de los otros miembros de la corte. Aunque los afectos del emperador eran evidentes, aún había figuras poderosas que temían lo que el ascenso de Wu Zetian al poder pudiera significar para la estabilidad del imperio. Su manipulación de la política de la corte era sutil, pero efectiva. No desafiaba abiertamente a nadie. En cambio, permitía que otros cometieran errores, aprovechándose de sus debilidades. Esta táctica de jugar a largo plazo la convirtió en una jugadora extraordinariamente peligrosa en una corte llena de rivalidades. Sin embargo, fue la astucia de Wu Zetian para usar relaciones personales a su favor lo que finalmente la diferenció. Formó lazos cercanos con oficiales influyentes, generales e incluso algunos miembros de la familia del emperador. Su influencia sobre el emperador Gaozong se volvió tan profunda que con el tiempo logró apartar cualquier oposición, consolidando su poder mediante movimientos sutiles pero decisivos. Incluso cuando el emperador cayó gravemente enfermo y sus capacidades para gobernar comenzaron a disminuir, el control de Wu Zetian sobre la corte se volvió innegable. Esto no fue simplemente un caso de suerte para Wu Zetian. Ella había estudiado las debilidades del emperador y comprendía la dinámica de poder de la corte mucho mejor que cualquiera de sus rivales. A medida que la salud de Gaozong empeoraba, Wu Zetian comenzó a maniobrar para colocarse en posiciones de mayor poder. Se convirtió en la gobernante de facto con Gaozong,
sirviendo como una figura decorativa. Aunque seguía oficialmente a cargo, su salud física y mental le impedía liderar eficazmente. Wu Zetian sabía que el momento era propicio para actuar, y con un cálculo frío comenzó a moldear el futuro de la dinastía Tang para adaptarlo a sus ambiciones. En este punto, las acciones de Wu Zetian se volvieron más abiertas y agresivas. Ya no jugaba a la influencia desde las sombras, estaba tomando el control. Una de sus acciones más controvertidas durante este período fue la decisión de exiliar a la emperatriz, la primera esposa del emperador. La emperatriz, que antes había sido muy favorecida por Gaozong, fue acusada de tener un romance con un monje budista, un escándalo lo suficientemente grande como para derribarla. Sin embargo, los opositores de Wu Zetian argumentan que el cargo fue fabricado como un pretexto para apartarla de la escena. Sea cual sea la verdad, la capacidad de Wu Zetian para tomar una medida tan drástica mostró su astucia política. La eliminación de la emperatriz marcó la primera gran victoria en el ascenso al poder de Wu Zetian. Con su principal rival fuera de escena, Wu Zetian pudo posicionarse como la nueva emperatriz consorte. Fue una jugada estratégica que le permitió consolidar su posición dentro de la corte mientras eliminaba lentamente a cualquiera que pudiera desafiarla. Sin embargo, su reinado aún no estaba seguro. Como emperatriz consorte, Wu Zetian seguía siendo solo una figura secundaria, y había muchos dentro de la familia imperial y la corte que albergaban sus propias ambiciones. Sabía que, para proteger su posición, debía eliminar cualquier amenaza antes de que tuvieran la oportunidad de ascender. Aquí fue donde las acciones más despiadadas de Wu Zetian empezaron a entrar en juego. No solo consolidaba poder dentro de la corte, también estaba construyendo una red de seguidores leales únicamente a ella. Esto implicaba no solo manipular la corte del emperador, sino también manipular las mentes de los que la rodeaban. Para asegurar su futuro, Wu Zetian necesitaba asegurarse de que nadie se atreviera a desafiarla. Esto significaba garantizar que sus oponentes no tuvieran ninguna oportunidad de responder. Y lo hizo jugando uno de los juegos políticos más antiguos y efectivos: el arte de la división. Wu Zetian entendió que la fuerza de sus oponentes radicaba en su unidad. Para neutralizarlos, necesitaba sembrar discordia dentro de sus filas, convirtiendo a aliados en enemigos y amigos en rivales. Fue una táctica que daría frutos a largo plazo, permitiéndole consolidar su poder en la corte del emperador mientras dejaba una oposición fracturada y debilitada. Pero quizás el aspecto más escalofriante de su ascenso fue la disposición de Wu Zetian para llegar a cualquier extremo para eliminar a los que amenazaban su poder. Hubo rumores de que había orquestado las muertes de concubinas rivales e incluso miembros de su propia familia. A medida que su poder crecía, también lo hacía el número de víctimas. Wu Zetian no solo eliminaba rivales en el palacio, extendió su alcance al ejército, la corte e incluso a los hijos del emperador. Con cada movimiento político, no solo ganaba aliados, sino que también eliminaba a cualquiera que pudiera interponerse en su camino. Su acto más impactante fue la decisión de deponer a sus propios hijos, un movimiento que dejaría una huella indeleble en su reinado. Algunos historiadores argumentan que Wu Zetian no tuvo más opción que actuar de esa manera. En una corte llena de conspiraciones, intrigas políticas y alianzas cambiantes, necesitaba ser despiadada para sobrevivir. Otros, sin embargo, ven sus acciones como las de una tirana sedienta de poder que no se detendría ante nada para mantener el control. Sea cual sea la interpretación, el genio estratégico y la frialdad de Wu Zetian
Aseguraron que ella llegara a la cúspide del poder. Las acciones que tomó durante este período no solo aseguraron su futuro como emperatriz, sino que también sentaron las bases para su eventual reclamación del trono. Con el emperador debilitado e incapaz de defender su posición, Wu Zetian estaba lista para hacer lo que ninguna mujer en la historia china había hecho antes. Estaba dispuesta a convertirse en la gobernante de China. Pero, ¿hasta dónde llegaría para asegurar su posición? ¿Seguiría subiendo en la escalera del poder por cualquier medio necesario? Cuando Wu Zetian finalmente tomó el poder, no lo hizo con la suavidad de una gobernante que busca servir a su pueblo. En cambio, ascendió al trono a través de derramamiento de sangre, maniobras políticas despiadadas y un desprecio frío por todo o cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Lo que una vez fue una consolidación silenciosa de poder dentro de la corte se transformó en una verdadera masacre, a medida que Wu Zetian comenzaba a eliminar a cualquiera que pudiera desafiar su trono recién reclamado. Después de eliminar a sus rivales dentro del harén, asegurar su posición como emperatriz y controlar efectivamente al emperador, Wu Zetian no estaba contenta con seguir siendo una consorte. Sus ambiciones crecieron a tal punto que comenzó a hacer movimientos calculados para convertirse en la única gobernante de China. Para lograrlo, tenía que asegurarse de que nadie, sin importar cuán cercanos fueran, se interpusiera en su camino. Esto no era solo cuestión de estrategia política, era una serie de actos sanguinarios que dejarían un rastro de cuerpos a su paso. Pero ¿por qué Wu Zetian sintió la necesidad de ser tan despiadada en su búsqueda de poder? ¿Era una necesidad innata de control o creía que su supervivencia estaba en juego? La primera señal impactante de la crueldad que Wu Zetian estaba dispuesta a ejercer llegó con la caída de sus propios hijos. A medida que las luchas de poder dentro de la corte se intensificaban, el hijo mayor de Wu Zetian, Li Hong, fue alguna vez visto como el siguiente en la línea de sucesión al trono. Sin embargo, a medida que crecía, se hizo evidente que no sería la figura que su madre necesitaba. Era débil, indeciso y, lo más importante, no estaba dispuesto a tolerar el creciente control de Wu Zetian. A medida que su influencia sobre el emperador se fortalecía, Wu Zetian comenzó a ver a Li Hong como un obstáculo para sus ambiciones. Al principio, intentó manipularlo para que se sometiera, manteniéndolo como un títere en el palacio. Pero cuando eso no funcionó, sucedió lo impensable. Li Hong murió en circunstancias misteriosas. Su muerte fue oficialmente declarada como natural, pero los rumores que la rodeaban estaban lejos de ser tranquilizadores. Se susurraba que Wu Zetian había ordenado su muerte, temiendo que su creciente popularidad pusiera en peligro su poder. El hecho de que nunca enfrentara consecuencias por su muerte habla del control absoluto que tenía sobre el imperio en ese momento. La vena despiadada de Wu Zetian ahora era conocida por todos dentro de la corte, y cualquiera que se atreviera a cuestionarla pronto aprendería el costo de desafiar a la emperatriz. Pero Li Hong no fue la única víctima de la ambición de Wu Zetian. Hubo otros rivales que desaparecieron misteriosamente bajo su vigilancia, y sus destinos permanecieron ocultos a los ojos del público. Esto ya no era un simple juego de política de la corte, se trataba de asegurar poder absoluto. Wu Zetian no solo aspiraba a ser la emperatriz, ella buscaba convertirse en el emperador mismo. A medida que su agarre político se estrechaba, eliminó cualquier posible desafío a su reinado, incluidos miembros de la familia, ministros y oficiales militares que pudieran haber tenido
sus propias aspiraciones. Uno de los elementos más perturbadores del ascenso de Wu Zetian fue su capacidad para eliminar a sus enemigos sin dejar rastro de la violencia detrás. No solo usaba su posición para manipular a las personas, usaba su influencia para orquestar sus muertes de manera que evitaran la escrutinio. Aquellos que se convirtieron en amenazas para su posición a menudo terminaban acusados de crímenes, reales o fabricados, y se encontraban ya sea ejecutados o forzados al exilio. Si bien algunas de estas acciones sin duda fueron necesarias para la supervivencia de Wu Zetian, también la pintaron como una mujer dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que mantuviera las riendas del poder. Este nivel de derramamiento de sangre era necesario porque Wu Zetian entendía los límites del poder en una dinastía donde tradicionalmente los hombres gobernaban. No podía permitirse mostrar ninguna debilidad, ni tolerar que alguien cuestionara sus decisiones. Para mantener el control, Wu Zetian tuvo que crear un ambiente donde la lealtad se asegurara a través del miedo y donde pudiera manipular a todos para que se sometieran. Su reinado fue uno en el que las purgas políticas eran comunes y la lealtad hacia ella se convirtió en la única moneda que importaba. Sin embargo, esta lealtad, basada en el miedo, también hacía que el reinado de Wu Zetian fuera precario, ya que cualquiera que ascendiera a la prominencia bajo su reinado también podría ser derribado con igual facilidad. Para muchos, la visión del poder de Wu Zetian y sus rápidas acciones la hacían parecer una villana a los ojos de la historia. Sin embargo, para otros, ella fue una fuerza necesaria que simplemente hizo lo que se requería para sobrevivir y tomar el control en un mundo que favorecía a los gobernantes masculinos. Su ascenso al poder fue el resultado de una combinación de inteligencia, estrategia y pura fuerza, pero el costo de este poder no fue solo las vidas de aquellos que eliminó, fue el toll que tomó en su propia alma. Uno de los capítulos más oscuros en la historia de Wu Zetian está ligado a su ascensión al trono. A medida que su poder crecía, ya no se conformaba con ser solo la emperatriz consorte, quería el control total e inquebrantable sobre el imperio. El camino hacia este objetivo estuvo lleno de traiciones y manipulaciones. En un movimiento sin precedentes, Wu Zetian hizo su jugada final por el trono al declararse la gobernante de China en 690 después de Cristo, fundando oficialmente la dinastía Zhou. Este fue un movimiento audaz que sorprendió a la corte y al pueblo de China. Wu Zetian no solo tomó el poder de la manera tradicional, tomó el trono no como una emperatriz o consorte, sino como el emperador mismo. La declaración fue revolucionaria, ya que rompió con la tradición de siglos de gobierno masculino. Para solidificar su reinado, Wu Zetian adoptó el título de emperador santo y divino, posicionándose como una gobernante igual o incluso superior a sus predecesores masculinos. Fue un movimiento audaz que sorprendió a muchos, pero también marcó la etapa final del ascenso de Wu Zetian al poder absoluto. A pesar de la carnicería, las purgas y las maniobras políticas, el reinado de Wu Zetian no solo se trató de crueldad. Su gobierno trajo una serie de avances a China, particularmente en las áreas de gobernanza y cultura. Fue responsable de nombrar funcionarios capaces, independientemente de su origen, promoviendo a individuos talentosos basándose en el mérito y no en el linaje noble. Wu Zetian también trabajó para fortalecer la economía y fomentó el crecimiento del budismo en China, posicionándose como la protectora de la religión. Esta fue una jugada estratégica, ya que ayudó a legitimar su gobierno entre el pueblo, que la veía
como una protectora del orden divino. Aunque el reinado de Wu Zetian no estuvo exento de reformas, son sus métodos brutales para asegurar y mantener el poder los que más se recuerdan. Su ascenso sangriento al trono demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para lograr su objetivo final. No era solo una gobernante, era una fuerza de la naturaleza, una mujer que utilizó la manipulación, la despiadadez y la violencia para establecer su dominio sobre uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto. El legado de Wu Zetian sigue siendo un tema de debate. ¿Fue una visionaria que rompió las barreras de género de su época? ¿O simplemente fue una tirana que usó la crueldad para mantener su control sobre el poder? Lo que es innegable es que fue una gobernante que cambió el curso de la historia china, remodelando el futuro de la dinastía Tang y dejando una marca en el imperio que perduraría por generaciones. Después de que Wu Zetian se declaró oficialmente emperadora en el año 690 después de Cristo, su reinado se convirtió en un momento definitorio en la historia de China. Ya no era solo una consorte imperial ni una gobernante títere que movía los hilos desde detrás del trono. Ahora era ella quien estaba al mando, gobernando con un agarre firme que combinaba reformas calculadas con un enfoque implacable hacia el poder. Su reinado pasaría a la historia no solo por los inmensos cambios que trajo a China, sino también por el miedo y control que ejerció sobre sus súbditos, desde los cortesanos más altos hasta el pueblo común. A pesar del derramamiento de sangre y las despiadadas purgas políticas que caracterizaron el ascenso de Wu Zetian al poder, su reinado como emperadora no estuvo marcado únicamente por la crueldad. De hecho, Wu Zetian demostró ser una gobernante sorprendentemente capaz y astuta, capaz de implementar reformas significativas que tuvieron efectos duraderos en el imperio. Sin embargo, estas reformas a menudo se vieron eclipsadas por los métodos violentos que empleó para eliminar cualquier oposición a su gobierno. Quizás, uno de los aspectos más notables del reinado de Wu Zetian fue su enfoque en la gobernanza. A diferencia de muchos de sus predecesores masculinos, Wu Zetian fue muy selectiva en sus nombramientos. Tenía un agudo sentido para el talento, promoviendo a individuos basándose en sus habilidades en lugar de sus conexiones aristocráticas. Este enfoque meritocrático para los cargos gubernamentales ayudó a establecer una burocracia más eficiente y dinámica. Fomentó que los eruditos y los intelectuales participaran en los asuntos del gobierno y trabajó para revitalizar el sistema de servicio civil de China, basado en un sistema de exámenes. Estas reformas ayudaron a fortalecer el marco administrativo del imperio y aseguraron que las mejores mentes estuvieran a cargo de la gestión de los vastos territorios del imperio. Pero, incluso, mientras Wu Zetian buscaba promover la eficiencia administrativa y el crecimiento económico, su poder siempre dependía de mantener un control absoluto. Para garantizar que su gobierno estuviera seguro, dependía de una red de espías y leales que la mantenían informada sobre posibles amenazas. Sus espías se infiltraron en todos los niveles de la sociedad, asegurándose de que nadie, ya fuera un alto funcionario o un campesino común, pudiera desafiar su autoridad sin enfrentar graves consecuencias. Este clima de miedo se vio exacerbado por sus purgas, ya que aquellos que se oponían a ella o amenazaban su gobierno a menudo terminaban ejecutados o exiliados. El enfoque de Wu Zetian para eliminar amenazas no se limitaba a rivales dentro de la corte o la familia imperial. También apuntó a poderosos líderes militares que pudieran haber representado un desafío a su autoridad.
Al mantener al ejército bajo un control estricto, Wu Zetian se aseguró de que ningún general pudiera acumular demasiado poder o popularidad que pudiera ser usado en su contra. Este enfoque hacia el gobierno la convirtió en una estratega astuta, capaz de anticipar y neutralizar amenazas antes de que pudieran materializarse. Mientras que el reinado de Wu Zetian trajo estabilidad a China en muchos aspectos, también estuvo marcado por la controversia. Su decisión de elevar al budismo a la categoría de religión estatal fue un movimiento particularmente controvertido. Aunque el budismo había ido ganando popularidad en China durante siglos, la adopción de esta religión por parte de Wu Zetian marcó un cambio drástico en la política imperial. Se posicionó como una protectora divina del budismo, y su patrocinio de esta fe ayudó a que floreciera en China durante su reinado. Pero, ¿por qué Wu Zetian eligió promover el budismo de manera tan agresiva? Parte de ello fue sin duda política. En una época en que la corte imperial estaba llena de corrupción y faccionalismo, Wu Zetian entendió que alinearse con un movimiento popular y espiritual ayudaría a legitimar su gobierno. Al posicionarse como una guardiana del budismo, pudo asegurar la lealtad de los monjes budistas y sus seguidores, creando una vasta red de partidarios que la veneraban como una figura divina. El budismo también fue una manera para que Wu Zetian afirmara su autoridad sobre la élite tradicionalmente confuciana. Aunque el confucianismo había sido la ideología dominante en China, Wu Zetian reconoció que también era un sistema que favorecía inherentemente la autoridad masculina. Al abrazar el budismo, pudo crear un nuevo orden religioso y filosófico que enfatizaba la autoridad espiritual en lugar de la familiar o de género. Este cambio en el patrocinio religioso reflejó el desafío más amplio de Wu Zetian a las estructuras patriarcales tradicionales que habían gobernado la sociedad china durante siglos. Sus esfuerzos por alinearse con el budismo la marcaron como una gobernante con visión de futuro, que no temía romper con la tradición e innovar ante la oposición. Sin embargo, como con todo en el reinado de Wu Zetian, su adopción del budismo no estuvo exenta de sus implicaciones más oscuras. Los monasterios budistas crecieron en riqueza y poder bajo su protección, y muchos monjes comenzaron a ejercer una gran influencia política. Si bien esto fortaleció su posición, también creó una nueva clase de élites que podrían, en teoría, desafiar su autoridad. Para prevenir esto, Wu Zetian purgó despiadadamente a cualquier monje que pareciera tener demasiada influencia, asegurándose de que el establecimiento budista permaneciera leal solo a ella. Estas acciones ilustraron su capacidad para manipular incluso las instituciones religiosas para promover su agenda política, asegurando que ninguna institución pudiera elevarse por encima de su poder. A pesar de estos éxitos, el reinado de Wu Zetian también estuvo marcado por una creciente oposición. Aunque había eliminado a rivales dentro de la corte y el ejército, aún quedaban aquellos que resentían su gobierno. Algunos historiadores sugieren que el comportamiento cada vez más errático de Wu Zetian pudo haber contribuido al creciente descontento entre la élite de la corte. A medida que su reinado continuaba, Wu Zetian se volvió más aislada, dependiendo de un pequeño círculo de asesores de confianza que la ayudaban a mantener el control. Esta dependencia de un grupo estrechamente vinculado de partidarios creó una atmósfera de paranoia en el palacio, con susurros de traición y deslealtad que se intensificaban día tras día. Algunos historiadores argumentan que el creciente resentimiento hacia Wu Zetian no fue solo un resultado de su género, sino también del miedo que inspiraba en el pueblo.
Aunque sus reformas fueron en su mayoría exitosas, la misma naturaleza de su gobierno, marcada por la manipulación, la violencia y las purgas políticas, socavó su popularidad. A medida que pasaban los años, el reinado de Wu Zetian se volvió cada vez más impopular entre la aristocracia, y muchos comenzaron a cuestionar si su gobierno sería sostenible a largo plazo. Quizás uno de los signos más evidentes del debilitamiento de su control sobre el poder ocurrió hacia el final de su reinado. En los últimos años de su gobierno, Wu Zetian enfrentó un desafío creciente por parte de su propia familia. Sus hijos, que alguna vez fueron los herederos de su trono, ahora la veían como un obstáculo para sus propias ambiciones. Su hijo mayor, Li Ji, que había sido durante mucho tiempo una figura decorativa en la corte, comenzó a asumir un papel más activo en la gobernanza del imperio. Wu Zetian, que una vez fue la gobernante indiscutida de China, se encontró siendo apartada por los mismos miembros de su familia a los que había trabajado tan arduamente para manipular hacia posiciones de poder. La salud deteriorada de Wu Zetian también jugó un papel en el cambio de poder. En el año 705 después de Cristo, a la edad de 81 años, Wu Zetian se vio obligada a abdicar del trono debido a su estado de salud. Fue reemplazada por su hijo, Li Shi, quien se convirtió en el emperador Zhongzong. El reinado de Wu Zetian, marcado por la violencia, las reformas y la manipulación, había llegado a su fin, pero su legado no sería fácilmente olvidado. Incluso después de su muerte en 705 después de Cristo, Wu Zetian siguió siendo una figura controvertida, con muchos cuestionando si había sido una visionaria que rompió barreras de género o una tirana dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener el control. ¿Qué nos enseña la historia de Wu Zetian? Es la historia de una mujer que desafió todas las probabilidades para convertirse en la primera y única emperatriz de China. ¿O es un oscuro recordatorio de cómo el poder puede corromper incluso las mentes más brillantes? El legado de Wu Zetian es un enigma. Parte visionaria, parte tirana, y su historia nos deja luchando con la pregunta: ¿hasta dónde llegaríamos para alcanzar nuestros sueños? ¿Y qué estaríamos dispuestos a sacrificar para mantenernos en la cima una vez que llegamos allí? Cuando Wu Zetian finalmente renunció a su trono en 705 después de Cristo, su poder estaba lejos de ser efímero. Aunque oficialmente abdicó y entregó el imperio a su hijo, el emperador Zhongzong, la influencia de Wu Zetian permaneció. A pesar de las luchas de poder y las intrigas en la corte que siguieron a su abdicación, nadie podía negar la huella indeleble que dejó en China. Ella había desafiado siglos de tradición, reescrito las reglas y demostrado que una mujer, una vez vista como nada más que una pieza en el harén imperial, podía ejercer un poder absoluto. Pero, ¿fue su legado una reforma duradera y progreso, o vino a un costo elevado para su alma? El reinado de Wu Zetian fue transformador de muchas maneras. Bajo su liderazgo, China experimentó una edad dorada de cultura, arte y filosofía. Su enfoque meritocrático hacia la gobernanza, donde los funcionarios eran nombrados en función de su talento en lugar de su linaje noble, ayudó a fortalecer la burocracia del imperio y fomentó una administración más eficiente. Su apoyo al budismo transformó el papel de esta religión en China, consolidándola como una fuerza dominante que daría forma a la cultura china durante siglos. Incluso hoy, muchos templos budistas en China se erigen como monumentos a su reinado. Pero a pesar de estos logros, el legado de Wu Zetian está empañado por su despiadada y a menudo sanguinaria senda hacia el poder.
Sus purgas políticas y la eliminación de sus rivales, incluidos miembros de su propia familia, dejan un rastro de destrucción que eclipsa los aspectos más positivos de su gobierno. El hecho de que pudiera orquestar la muerte de sus hijos, incluida la muerte dudosa de su hijo mayor, Li Hong, habla de las medidas extremas que tomó para asegurar su reinado. Los susurros sobre los oscuros secretos del palacio, las ejecuciones, las traiciones y las crueles purgas pintan el retrato de una gobernante dispuesta a hacer lo que fuera necesario para preservar su poder. Sin embargo, es importante recordar que el ascenso de Wu Zetian al trono no fue solo el resultado de la ambición y la crueldad. También estuvo impulsado por las limitaciones de su tiempo. En una sociedad patriarcal, donde se esperaba que las mujeres permanecieran en segundo plano, ella luchó contra las normas predominantes y tomó el poder con un nivel de astucia que pocos podrían rivalizar. En cierto sentido, sus acciones no solo se trataban de ganancia personal, se trataban de romper barreras y desafiar un sistema que había excluido a las mujeres de posiciones de poder durante milenios. No solo luchaba por el trono, luchaba por el reconocimiento, por la oportunidad de demostrar que las mujeres también podían gobernar un imperio. Pero, ¿era Wu Zetian realmente un ícono feminista, como algunos han afirmado? ¿O simplemente fue un producto de su entorno, alguien que en su búsqueda del poder se convirtió en tan despiadada y calculadora como los hombres que la precedieron? La verdad puede estar en algún punto intermedio. Fue una mujer que superó enormes obstáculos para convertirse en una de las figuras más poderosas en la historia de China. Pero también fue una gobernante que, una vez en el poder, ejerció ese poder con mano de hierro, sembrando miedo en el corazón de sus súbditos y dejando un legado que es tan controversial como notable. La vida y el reinado de Wu Zetian nos plantean incómodas preguntas sobre el poder, la ambición y el costo de alcanzar los sueños. ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar por el control absoluto? ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar todo, nuestra moralidad, nuestras relaciones e incluso nuestra familia, para alcanzar nuestra visión? La historia de Wu Zetian es un recordatorio escalofriante de que la búsqueda del poder puede traer consecuencias devastadoras y que incluso las mentes más brillantes pueden ser consumidas por sus ambiciones. A medida que la historia avanza, Wu Zetian sigue siendo una de las figuras más fascinantes y polarizadoras que jamás haya gobernado. Rompió barreras, estableció nuevos precedentes y creó un imperio que floreció bajo su liderazgo. Pero su historia también es una advertencia, un recordatorio de los peligros del poder desenfrenado y de hasta qué punto una persona puede llegar para preservar su lugar en la cima. Wu Zetian fue tanto una visionaria como una tirana, y en eso encarnó las complejidades del poder mismo. Su reinado fue un testamento de que la historia a menudo es escrita por quienes sobreviven. Wu Zetian no fue solo una nota al pie en los anales de la historia. Fue una fuerza que cambió el curso del legado imperial de China. Y aunque sus métodos pudieron haber sido brutales, su historia sigue siendo un capítulo inolvidable en la historia de la ambición humana y el deseo de poder. Así que, cuando miramos atrás en el reinado de Wu Zetian, debemos preguntarnos, ¿cómo la vemos? ¿Fue una heroína que desafió las probabilidades para llegar a la cima del poder? ¿O una villana cuya ambición condujo a la destrucción de los que la rodeaban? Sea cual sea la respuesta, su legado sigue vivo, no solo en los anales de la historia china, sino en las preguntas que nos obliga a hacernos sobre la ambición, el poder
y lo que se necesita para gobernar. ¿Qué opinas? Déjame tu comentario. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí tienes otro video fascinante.